Mi esposo, que una vez me humilló frente a toda una industria por su amante, ahora estaba encadenado en un tribunal, rogándome que lo salvara. Le di justicia, nada más, porque en el momento en que eligió la espada, cortó cualquier camino de regreso a la libertad, a la dignidad, a mí. La noche antes de la fiesta anual, Nathan Cross estaba en la puerta de nuestra cocina, taza de café en mano, mirándome con ese peine pulido que usaba en la sala de juntas y en casa. Llevaba la corbata aflojada, las mangas arremangadas hasta la mitad, y el tenue aroma de su colonia se mezclaba con el intenso aroma de los granos tostados. «Has trabajado mucho este año», Elena dijo con un tono casi indulgente. «Mañana te tengo una sorpresa». Hice una pausa con el cuchillo en la mano inmóvil a mitad de la rebanada de ensalada que estaba preparando. «¿Una sorpresa?» La comisura de su boca se levantó. «Creo que te gustará». Eso fue todo lo que me dio, sin pistas ni detalles. Típico de Nathan. Disfrutaba sembrando semillas y viendo cómo la curiosidad de la gente crecía de la noche a la mañana. No lo presioné. Me dije a mí mismo que si estaba siendo tan críptico, debía ser algo que valía la pena mantener en secreto. Durante el resto de la noche mis pensamientos se desviaron hacia diversas posibilidades. Quizás era el nombre de la sociedad que habíamos hablado de pasada el año pasado. Quizás un nuevo cliente de alto perfil que quería asignarme exclusivamente a mí. A Nathan no le gustaban las flores ni las joyas. Su idea de un regalo era un cambio de carrera. Y en nuestro mundo eso valía mucho más que cualquier collar de perlas. La noche siguiente el salón de baile del Hotel Grand Regent estaba iluminado como un cuento de hadas invernal. Lámparas de araña doradas proyectaban una cálida luz sobre los pulidos suelos de mármol. La suave música del cuarteto en vivo se entrelazaba con las conversaciones y el suave tintineo de las copas de champán. La fiesta anual no era una simple reunión corporativa. Era el gran escenario de la firma. Clientes, socios, asociados senior y sus invitados acudieron vestidos para impresionar. Se susurraban tratos en los rincones entre whisky añejo, y se negociaban alianzas discretamente entre bocados de aperitivo. Llegué con un vestido azul medianoche largo hasta el suelo, de seda, que se ajustaba a mi cuerpo con una elegancia profesional pero innegable. Llevaba el pelo recogido en ondas sueltas y un maquillaje impecable que aguantaba la implacable luz de la lámpara. Si iba a haber un reconocimiento público a mi trabajo del año, tenía la intención de lucir como tal. Nathan, por supuesto, dominó la sala desde el momento en que entró. Alto, impecable con su smoking negro con el cabello perfectamente recogido. Tenía esa presencia que hacía que la gente se girara sin darse cuenta. Lo vi saludar a los socios principales, estrechar la mano a los clientes, intercambiar risas ensayadas. Era la misma confianza que me atrajo de él cuando nos conocimos años atrás, el mismo encanto calculado que una vez creí reservado solo para mí. Después de servir la cena, las luces se atenuaron ligeramente y Nathan subió al escenario. No necesitaba un micrófono para llamar la atención, pero le dieron uno de todos modos. Buenas noches a todos, comenzó sonriendo con esa calidez y autoridad que había perfeccionado. Esta noche es para celebrar, para honrar los increíbles logros de nuestro equipo este año. Cada victoria en el tribunal, cada cliente satisfecho, cada trato que hemos cerrado, nada de esto habría sido posible sin cada uno de ustedes. Un cordial aplauso resonó en la sala. Continuó destacando diferentes departamentos y proyectos. Cuando se volvió hacia el equipo de litigios, mi equipo se irguió en la silla. Este año nuestro departamento de litigios ha establecido un récord sin precedentes, cerrando caso tras caso a favor de nuestros clientes. Esta vez, los aplausos fueron más fuertes. Me permití una pequeña sonrisa. Y ahora, dijo Nathan, cambiando su tono a la pausa practicada que anuncia un gran anuncio, quiero reconocer a la persona cuya dedicación y visión realmente han sobresalido. El premio especial de reconocimiento de este año es para... Sentí que se me aceleraba el pulso. Mi nombre se formaba en mi cabeza antes de que su voz pronunciara las palabras. Sophie Lane, nuestra excepcional gerente de marketing. La sala estalló en aplausos. Sophie se puso de pie con las mejillas sonrojadas por una mezcla de sorpresa y orgullo, o al menos una buena demostración de ello. Su cabello rubio champán brillaba bajo las luces, su vestido carmesí, un tono demasiado atrevido para una reunión profesional, pero perfectamente calculado para el efecto que buscaba. Nathan no solo la llamó por su nombre.
Reveló el número, 5 veces la bonificación por rendimiento estándar. El público dejó escapar algunas exclamaciones. Incluso para una empresa de nuestro tamaño, esa cifra era asombrosa. Aplaudí junto con los demás con las manos mecánicas y una sonrisa forzada. Por dentro mi mente hacía cálculos fríos. Sophie llevaba solo 6 meses con nosotros. Su puesto surgió de la nada y la habían puesto de liderazgo por encima de personas con el triple de experiencia que ella. Sí, el marketing había cobrado impulso este año, pero para sugerir que superaba los casos que había cerrado, casos que generaron millones, Nathan le puso un brazo suavemente sobre el hombro mientras aceptaba el sobre del premio. Ese pequeño detalle, la intimidad casual, me hizo un nudo en el estómago. Cuando cesaron los aplausos, Nathan me miró brevemente. Y al resto de nuestro talentoso equipo, incluyendo a nuestro departamento de litigios, les dijo, sigan con el buen trabajo el año que viene. Eso fue todo. Ninguna mención de victorias específicas. Ningún reconocimiento a las horas que dediqué a casos que otros bufetes consideraban imposibles de ganar. Solo una palmadita en la cabeza delante de toda la empresa. Fue una despedida disfrazada de ánimo. Más tarde, tras los discursos y la obligada convivencia, encontré a Nathan junto a la mesa del champán hablando con uno de los socios. Cuando el hombre se disculpó, di un paso al frente. Así que, con voz suave pero cortante, dije, ¿esta era la sorpresa? No se inmutó. Eres una litigante increíble, Elena. Pero sin las campañas de Sophie, no habrías tenido la misma afluencia de clientes este año. Creo en reconocer el mérito a quien lo merece. Arqueé una ceja. ¿En serio insinúas que mis victorias en los juicios se deben a sus correos promocionales? Sonrió con sorna, con una expresión casi compasiva. No correos. Estrategia. Y además bajó la voz, inclinándose un poco más. Somos marido y mujer. Lo mío es tuyo. ¿Para qué preocuparse por una pequeña bonificación? Una pequeña bonificación. 5 veces más de lo habitual. Suficiente para dar la entrada de un apartamento de lujo. Suficiente para enviar un mensaje tácito a todos en la empresa sobre quién importaba más. Oí movimiento detrás de nosotros. Alguien pasaba, probablemente captando fragmentos de la conversación, y me di cuenta con una claridad repentina de que alguien nos observaba. Una escena aquí sería justo lo que algunos esperaban. Sonreí, levantando mi copa lo justo para chocarla suavemente contra la suya. Tienes razón, dije con suavidad, aunque mis palabras me supieron a acero. No vale la pena preocuparse. El resto de la velada se convirtió en una neblina de risas educadas y felicitaciones vacías. Pasé de un grupo a otro con el rostro sereno y la voz firme, pero mi mente estaba fija en una sola verdad. Cualquiera que haya sido mi sorpresa, no era para mí. En realidad, no. Era para humillarme delante de la gente cuyo respeto me había ganado durante años de trabajo agotador. Cuando por fin terminó la noche y salimos del hotel, no hablé durante el viaje a casa. Nathan tarareaba suavemente alguna melodía en la radio completamente a gusto. Pero yo permanecí en silencio con las uñas clavadas en la palma de la mano, como si la semilla de una decisión estuviera echando raíces. No se trataba del dinero. Ni siquiera de Sophie. Se trataba de que Nathan me había mirado a los ojos, me había prometido una sorpresa y luego la había usado para menospreciarme. Podrías pensar que me tragué el insulto. Podrías pensar que lo dejé pasar. Pero ya sabía que iba a actuar. El viaje a casa desde el Grand Digent fue sofocante en su silencio. Nathan mantenía una mano en el volante y la otra descansaba perezosamente en el reposabrazos, con su perfil iluminado con fugaces destellos por las farolas que pasaban. Para cualquier otra persona, podríamos haber parecido una pareja simplemente cansada después de una larga noche. Pero podía sentir la distancia que nos separaba, no solo física, sino kilómetros de palabras no dichas, suspendidas como humo en el aire. Cuando entramos en la entrada, salí del coche antes de que el motor dejara de zumbar. El frío de la noche me envolvió al abrir la puerta principal y entrar en la tenue luz de las luces del recibidor. Me quité los tacones y el clic contra la madera fue reemplazado por el sonido apagado de los zapatos de Nathan al entrar detrás de mí. No dijiste mucho después del anuncio, comentó Nathan con indiferencia, colgando su abrigo en el perchero.
Su tono era ligero, casi coloquial, pero con un ligero trasfondo, como si estuviera tanteando el terreno. Mantuve la voz serena. No hay mucho que decir. Eso no es propio de ti, insistió. Normalmente uno tiene sus propias opiniones. Yo sí. Me giré hacia él, cruzándome brevemente con su mirada antes de pasar junto a él hacia la cocina. Pero no de los que vale la pena compartir esta noche. Terminamos en la cocina, yo tomando un vaso de agua, él apoyado en la encimera como si no tuviera prisa por dormir. Anda ya, Elena, estás enfadada por un extra. Arqueó las cejas con incredulidad mezclada con condescendencia. Eso es mezquino incluso para ti. Las palabras se deslizaron bajo mi piel como un alambre fino. Bajé el vaso despacio con deliberación. Mezquino, repetí saboreando la palabra. Sí. Se encogió de hombros a medias, como si afirmara algo simple. Llevamos años casados. Lo mío es tuyo. ¿De verdad quieres empezar una pelea por una cifra en la nómina de Sophie? No fue solo el despido, sino la forma en que pronunció su nombre. Qué sutil. Familiar. Tienes razón, dije con frialdad. Llevamos años casados. Por eso esperaba que al menos reconocieras mis contribuciones públicamente. Puso los ojos en blanco como si acabara de recitar una lista de quejas. Te reconocí muchas veces este año. No todo tiene que girar en torno a ti. El resto de la conversación se fragmentó. Yo señalando el desequilibrio, él volviendo sobre sus pasos para acusarme de exagerar. Era su especialidad. Eludir el punto o enfocarme, hacerme el irrazonable. Al final, se le acabaron las palabras. El silencio que siguió no fue pacífico. Era denso, cargado, de esos que se instalan en los rincones de una habitación y se niegan a irse. Me entretuve en el mostrador, reorganizando cosas que no necesitaban reorganización. Nathan apuró el agua que le quedaba, dejó el vaso y sin decir una palabra más, desapareció por el pasillo. Me quedé un momento, dejando entrar la silenciosa presión, con la mandíbula apretada. Cuando por fin llegué al dormitorio, la puerta estaba entreabierta. Nathan estaba dentro, de pie cerca del armario, de espaldas a mí. Iba medio vestido con la camisa por fuera del pantalón y la corbata desabrochada, sus movimientos eran rápidos y pausados. Estaba a punto de entrar cuando noté algo extraño. Se inclinó ligeramente, abrió el cajón superior de su mesita de noche y sacó un pequeño objeto doblado. Al principio no lo vi, pero cuando se movió, la tela reflejó la luz. Medias negras. Suki. Transparente. De esos que se adhieren a la piel como una sombra líquida. No eran míos. Nunca había tenido unos así. Prefería el acabado mate de denier más grueso, de esos que se pueden usar debajo de una falda sin que parezcan una joya. Eran diferentes. Se me hizo un nudo en la garganta. Los sujetó con cuidado, casi distraídamente, antes de guardarlos en el bolsillo de su pantalón. Entonces, como si percibiera el silencio de la habitación, miró hacia la puerta. Retrocedí un poco con el cuerpo pegado a la pared, fuera de su campo de visión. El corazón me latía con fuerza en los oídos, pero mantuve la respiración tranquila. Cuando su mirada no se posó en mí, volvió a su tarea, cogió su teléfono, se puso una camisa limpia y se movió con la eficiencia de quien tiene un destino en mente. Me retiré al pasillo con la imagen de esas medias grabada a fuego en mi mente. Cada neurona de mi cerebro se activó a la vez, sacando a la luz los últimos 6 meses como si fueran archivos de un archivador. Los viajes de negocios de Nathan que no me requerían. Los retrasos inexplicables en los regresos. La brusquedad de su voz cuando le pregunté por su horario. La forma en que su mano se demoraba un instante de más en el hombro de Sophie durante las competiciones de equipo. Y la ausencia de intimidad entre nosotros. Los amables besos de buenas noches reemplazados por murmullos distraídos para que durmiera bien. Las mañanas tranquilas en las que nos rodeábamos como desconocidos en la misma casa. Todo encajó con la firmeza del mazo de un juez. Podría haber entrado en ese mismo instante, haber tirado las medias sobre la cama y haberle exigido una explicación que lo habría ahogado. Podría haberlo reprendido por cada mentira, cada sonrisa que le había dedicado delante de mí. Pero no lo hice.
Porque en ese momento me di cuenta de que una confrontación directa le daría la oportunidad de manipular, negar, cautivar o atacar. Cualquier ángulo que le resultara más ventajoso. Nathan era un maestro en darle la vuelta a la situación hasta que se inclinaba a su favor. No, esto tenía que jugarse de otra manera. Regresé a la sala, me senté en el sofá y me obligué a adoptar una actitud neutral. Unos minutos después apareció Nathan, chaqueta en mano, con el rostro sereno, pero con una expresión un poco tensa alrededor de los ojos. Elena, dijo deteniéndose en la puerta. ¿Me llamaste? Levanté la vista con expresión de total desconcierto. No. ¿Por qué? Me observó un instante buscando algo. Al no encontrarlo, relajó los hombros. No importa. Necesito volver a la oficina un rato. Hablaremos del bono luego. Claro, murmuré. Asintió una vez y se fue, sus pasos perdiéndose en dirección a la puerta. En cuanto se cerró me recosté en el sofá, con la vista fija en la pantalla apagada del televisor. No iba a discutir esta noche. No iba a suplicar ni acusar. Iba a esperar. Mira. Y asegúrate de que cuando actuara, fuera de una manera que Nathan jamás pudiera deshacer. Nathan salió del dormitorio esa noche recién vestido, con su traje gris oscuro planchado y el pelo alisado. De no haberlo sabido, habría pensado que iba a ver a un cliente. Pero había visto cómo se deslizaban esas medias en su bolsillo, la sutil urgencia en sus movimientos, la leve tensión en sus ojos. Me miró mientras recogía su maletín. ¿Ha surgido algo en la empresa? Necesito entrar. Estaba sentado en el sofá de la sala, con un libro abierto en el regazo, sin leer en los últimos 20 minutos. ¿A esta hora? Es un asunto urgente, dijo sacando ya el teléfono del bolsillo como para evitar seguir hablando. No me esperes despierto. Y con eso se fue. La puerta principal se cerró con un clic, un sonido extrañamente definitivo. No me moví de inmediato. En cambio escuché el silencio, el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, mi propia respiración regular. Podía dejarlo ir. Podía quedarme aquí, dándole vueltas, imaginando qué estaría haciendo y con quién. Pero no, eso me dejaría solo con sospechas, y la sospecha era escurridiza. Nathan siempre podía convertir la sospecha en paranoia. Las pruebas, en cambio, eran sólidas. Y yo era abogado. Sabía el valor de las pruebas. Tomé mi abrigo y mi bolso, el que contenía mi juego de llaves de repuesto de su coche, y salí. El aire frío de la noche me azotaba las mejillas al bajar las escaleras. Esperé en la esquina de nuestra cuadra hasta que vi el sedán negro de Nathan pasar al final de la calle. Solo cuando sus luces traseras empezaron a disminuir, di un paso adelante y levanté la mano para pedir un taxi. El conductor, un hombre de mediana edad con cara amable, bajó la ventanilla. ¿A dónde vamos? Sigue ese sedán negro, dije deslizándome al asiento trasero. No te acerques demasiado. Te guío. Arqueó ligeramente las cejas, quizá pensó que era una escena de esposa celosa, lo cual técnicamente era cierto. Pero no hizo ningún comentario, solo asintió y arrancó el coche. Por supuesto. Condujimos por calles conocidas, con las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas. Conocía bien el camino al bufete. Podría conducirlo con los ojos vendados. Así que cuando el coche de Nathan pasó la salida sin hacer señales, se me aceleró el pulso. Mantén la distancia, le murmuré al conductor. Nathan serpenteó por la ciudad con la facilidad de quien ya había recorrido ese camino. Pasó el distrito comercial. Pasó el juzgado. Pasó por los barrios donde vivían nuestros clientes. Cuando finalmente redujo la velocidad, no estaba frente al bufete. Estaba frente al Kingswell, un hotel de 5 estrellas conocido por sus suites privadas, su personal discreto y sus precios exorbitantes. El tipo de lugar al que la gente iba cuando no quería ser vista. Nathan entró en la entrada privada del hotel y desapareció bajo el toldo. Le dije al conductor que parara a media cuadra. Espera aquí. Tardo un rato. Desde mi posición privilegiada, lo vi salir del coche, entregarle las llaves al aparcacoches y entrar sin mirar atrás. Sus movimientos eran decididos.
No el paso apresurado de alguien con una emergencia de negocios, sino el paso constante de quien llega justo a donde quiere. Me quedé en el taxi unos minutos, apretando los dedos alrededor del asa de mi bolso. Podría irrumpir, montar un escándalo y ver cómo se desmoronaba la cara de suficiencia de Sophie en tiempo real. Pero eso sería ruido, y el ruido se desvanecería. Necesitaba algo permanente. Cuando estuve segura de que Nathan estaba arriba. Los ascensores del hotel eran lentos. Me había alojado allí una vez para un evento de un cliente. Bajé del taxi y me acerqué a su coche. El aparcacoche se había ido, probablemente moviendo otros vehículos, y la entrada quedó despejada por un momento. Saqué la llave de repuesto de mi bolso con el metal frío al tacto, y abrí la puerta del conductor. Al sentarme busqué de inmediato la cámara del salpicadero, montada justo encima del retrovisor. Nathan la había instalado hacía 2 años después de un pequeño accidente por seguridad, según dijo. Encendí la pantalla y volví a la última grabación. El pequeño altavoz cobró vida con un crujido. La imagen se veía ligeramente granulada con la poca luz, pero el audio era nítido. La voz de Nathan inundó el coche. ¿Estás ahí, cariño? Apreté el volante con más fuerza. Se oyó una voz de mujer cálida y ligeramente divertida. Estoy aquí. Llegas tarde. Ya casi llego, respondió Nathan. Y entonces, como para explicar su estado de ánimo, volvió a ser Elena. No sé qué le pasa estos últimos meses. Siempre buscando pelea. La mujer, Sophie, lo sabía sin necesidad de confirmación, emitió un suave sonido de compasión. La voz de Nathan bajó casi conspirando. Ni siquiera se da cuenta de quién es responsable de su supuesto éxito. Ahora se atreve a discutir conmigo por una bonificación de fin de año. Escandaloso. Puedo hacer que te olvides de ella esta noche, bromeó Sophie. Cuento con ello, dijo, y luego, tras una pausa que me revolvió el estómago, necesito un beso de mi bebé. No fueron solo las palabras. Fue el tono, la naturalidad, la absoluta ausencia de vacilación. No fue un error aislado. Era un acuerdo en curso, del que ambos hablaban con naturalidad. Dejé la grabación un minuto más, y oí a Nathan tararear la radio después de colgar, como si nada en la llamada requiriera secreto. Busqué más en la memoria de la cámara del salpicadero, grabando fragmentos de discos antiguos. En los últimos meses, recibí varias llamadas similares. Algunas cortas, otras más largas. Siempre la misma calidez en su voz, siempre el mismo bebé. Los recuerdos comenzaron a alinearse en mi mente como pruebas irrefutables. El milagroso salto de Sophie de recién llegada a gerente de marketing en tan solo 6 meses. La constante insistencia de Nathan en brindarle los mejores recursos, a menudo extrayéndolos de otros departamentos, incluido el mío. La forma en que siempre parecía estar a su lado durante los eventos de la empresa mientras yo estaba sentado en otro lugar. Recordé una cena con un cliente en particular, donde Sophie estaba sentada justo a la derecha de Nathan, riendo suavemente por algo que él decía, rozándole el brazo con la mano como si fuera por accidente. Después le arqueé una ceja, pero él le restó importancia diciendo, es mi compañera de la universidad. Simplemente siendo amable. Amable. Incluso las miradas de los colegas tenían sentido ahora. La forma en que las conversaciones se desvanecían cuando entraba en una habitación, las miradas incómodas cuando Sophie se quedaba demasiado tiempo en la oficina de Nathan. La gente lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y nadie me había dicho ni una palabra. Darme cuenta de eso me dolió casi tanto como oír la llamada. No porque esperara que se pusieran de parte de nadie, sino porque significaba que mi humillación probablemente se había estado gestando en voz baja durante meses. Cerré el archivo de la cámara del tablero y me bajé del asiento del conductor, cerrando el coche con llave. El valet parking seguía ocupado, la entrada aún estaba despejada. Caminé de vuelta al taxi que me esperaba, con paso lento y pausado. Me deslicé en el asiento trasero y le dije al conductor, ya podemos irnos. Me miró por el retrovisor. ¿De vuelta a casa? Sí, dije con voz tranquila. En casa. Pero no era la calma que da la paz. Era la calma previa a un juicio. La quietud fría y clara de saber exactamente qué harás a continuación y cuánto le costará a la otra parte.
Nathan creía haber mantenido el control de la narrativa. Que nunca tendría la prueba para acorralarlo. Ahora la tenía. Y cuando decidiera actuar, sería definitivo. La mañana después de mi silencioso viaje a casa desde el hotel fue más pesada que cualquier mañana difícil que haya enfrentado. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la cabeza palpitante tras una noche de sueño interrumpido. Mi mente no dejaba de reproducir el audio de la cámara del coche, la voz de Nathan, la voz de Sophie, la intimidad casual entre ellos. No fue solo traición. Fue una traición mezclada con burla, con esa petulante certeza de que no haría nada al respecto. Me tomé mi tiempo para vestirme para ir a trabajar. Traje negro, blusa blanca impecable, cabello recogido en un moño elegante. El tipo de atuendo que transmitía control, incluso si por dentro me reconstruía hilo a hilo. Al entrar en la empresa, ignoré las conversaciones matutinas, el aroma a café recién hecho y las medias sonrisas de mis colegas. Si supieran algo no me lo dirían, todavía no. Nathan presidía la mesa de conferencias cuando entré en la sala de juntas. El equipo ejecutivo ya estaba sentado. Ocupé mi lugar habitual cerca del centro, colocando mis archivos cuidadosamente frente a mí. La reunión comenzó con las actualizaciones habituales, cifras de ingresos, progreso del caso y próximas negociaciones con clientes. Mi mente vagaba, captando fragmentos. Estaba concentrada en mantener la respiración tranquila y la expresión neutra. Entonces la mirada de Nathan se posó en mí. «Elena», dijo de repente. «Llegas tarde». La sala se quedó en silencio. Miré el reloj. 2 minutos después. Su boca se tensó. 2 minutos tarde sigue siendo tarde. Ya conoces las reglas. La puntualidad es parte de nuestra imagen profesional. Su voz transmitía la autoridad refinada que usaba con los asociados que habían cometido un error en una declaración. Por lo tanto, su bonificación por asistencia perfecta de este mes queda revocada. Mantuve las manos sobre la mesa, negándome a darle la satisfacción de una reacción. A nuestro alrededor, sentí el cambio en la sala. Algunos colegas apartaron la mirada, avergonzados por mí, otros me miraron con breves destellos de compasión. Sophie estaba sentada cerca del extremo de la mesa, con una expresión cuidadosamente inexpresiva, aunque la leve curva en la comisura de sus labios delataba su satisfacción. Nathan continuó la reunión como si nada hubiera pasado, pasando sin esfuerzo al siguiente punto del orden del día. Para él, esto era rutina. Para mí fue una muestra pública de dignidad, un gesto calculado para recordarme mi lugar. O mejor dicho, el lugar que él creía que debía ocupar. Después de la reunión, recogí mis archivos y me dirigí a mi oficina. Pero la voz de Nathan me llamó a mis espaldas. «Elena». «Mi oficina». «Ahora». Entré y cerré la puerta. Él ya estaba apoyado en su escritorio con los brazos cruzados y un tono frío. «No traigas tu actitud doméstica a mi trabajo», dijo. «Que seas mi esposa no significa que puedas tratarme con mal humor delante de mi equipo. Siempre he mantenido mi vida laboral y personal estrictamente separadas». La hipocresía de eso casi me hizo reír. ¿Estrictamente separados? Había escuchado su dulce comentario a Sophie hacía menos de 12 horas. Pero no le di la satisfacción de discutir. En cambio, lo observé un momento y luego dije, «Ya terminamos». Me di la vuelta y salí antes de que pudiera responder. Fui directo a Recursos Humanos. La directora, Marianne, levantó la vista de su ordenador cuando entré. «Buenos días, Elena. ¿En qué puedo ayudarte?» «Presento mi renuncia». Arqueó las cejas. «¿Tú? ¿Tu renuncia?» «Sí». Le deslicé la carta por el escritorio. «Con efecto inmediato. Procésalo hoy». Leyó la parte superior de la página y luego me miró con evidente inquietud. «Eres socia principal, Elena. Esta no es una decisión que podamos tomar sin consultar con Nathan». «¿Quién?» «Bueno, todo el mundo sabe que estás casada». «Esto podría». «No estoy aquí para discutirlo», dije con serenidad. «Estoy aquí para indicarte que lo proceses». Su mirada se dirigió a la puerta como si esperara que Nathan entrara. «Elena, esta es una decisión importante». «Lo sé».
No subí el tono, pero sí lo hice más agudo. Simplemente sigue los procedimientos oficiales. No es necesaria ninguna consulta. Marianne dudó y asintió lentamente. Vuelve esta tarde a recoger los últimos documentos. No llegué a mi oficina cuando Nathan me volvió a llamar. Cuando entré, Sophie estaba allí, sentada en una de las sillas de visitas como si perteneciera a su sitio. «Qué momento tan oportuno», dijo sonriendo como si fuéramos viejos amigos. «¿Viste las noticias anoche sobre la madre que mató para vengar a su hijo? El caso llegó a nuestro bufete. Nathan quiere que lo aceptes. Podrías hacerte famoso». Miré a Nathan. Se recostó en su silla, juntando los dedos. «Es un caso muy importante, Elena. Si lo gestionas bien, la publicidad por sí sola habrá valido la pena. Considéralo un nuevo comienzo entre nosotros». Ya había revisado ese caso en línea esta mañana. La opinión pública era un reguero de pólvora contra el acusado. Asumirla sería un riesgo. Por muy bien que me defendiera, la indignación moral era demasiado fuerte. Cualquier abogado que estuviera en el caso quedaría en el olvido. «No puedo soportarlo», dije. «Tengo varios casos en curso y esto agotaría demasiado mis recursos». «Encuentra a alguien más». Nathan arqueó las cejas, y la burla volvió a su voz. ¿Has empezado a menospreciar los casos difíciles? Cuando se presentan oportunidades, ¿las aprovechas o te quedas atrás? Sophie se inclinó ligeramente hacia adelante con una voz que denotaba falsa persuasión. Elena beneficiaría a la empresa. Piensa en el panorama general. Sobre Nathan, el futuro a largo plazo aquí. La miré, dejando que el silencio se prolongara. Luego volví a mirar a Nathan. «No». Sonó el teléfono de Nathan. Contestó, escuchó y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego irritación. Después de colgar, me miró fijamente. «Marion me acaba de decir que renuncias. Por unas palabras esta mañana». «No solo renuncio», dije en voz baja, acercándome a su escritorio. «Me estoy divorciando de ti». Por primera vez en años, vi que se quebraba la compostura. ¿Divorciarse de mí? ¿Por una bonificación en un caso? ¡Qué infantil, Elena! Los ojos de Sophie se iluminaron al oír la palabra divorcio. Un destello de triunfo cruzó su rostro antes de disimularlo rápidamente con una falsa preocupación. «Elena, tranquilicémonos. Te daré mi aguinaldo si te sirve de ayuda». Nathan asintió. «¿Ves? Ella está dispuesta a hacer las paces. Tú, en cambio, sí». Lo interrumpí. «Ya basta. No me interesan tus bonos ni tu paz. Mi renuncia sigue en pie. También el divorcio». Su boca se torció, su voz dura. «Estás cometiendo un error». «Quizás», dije, «pero será mi error, no el tuyo». Salí de su oficina sin esperar respuesta. Mis tacones resonaron contra las baldosas del pasillo, el sonido fue agudo, definitivo. En mi oficina guardé mis cosas en una caja. Archivos, certificados enmarcados, la pequeña maceta junto a la ventana. Sentía miradas fijas en mí mientras trabajaba. Los susurros corrían más rápido que el papel en este edificio. Algunas de mis compañeras mostraban una curiosidad manifiesta. Otros apartaron la mirada. Uno o dos tuvieron la decencia de parecer incómodos. Para cuando salí con mi caja en brazos, Nathan estaba de pie en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No lo miré. Ni una sola vez. La oficina de asuntos civiles estaba en silencio esa mañana, ese silencio que hacía que cualquier sonido se sintiera más agudo. Incluso el ruido de los papeles en el mostrador del empleado me pareció demasiado fuerte. Llegué 10 minutos antes, no por las ganas, sino porque quería ser yo quien esperara, no el segundo en entrar. Nathan llegó 3 minutos después. Iba vestido para impresionar. Traje azul marino, camisa blanca impecable, corbata anudada en perfecta simetría. Desde la distancia, parecía el socio gerente seguro y exitoso que le gustaba que el mundo viera. Pero a medida que se acercaba, noté las pequeñas delatadas de su cuerpo, tenues ojeras, tensión en la mandíbula, la forma en que su mirada se desvió brevemente hacia mí antes de posarse sobre mi hombro.
Elena, dijo simplemente. Nathan. No nos molestamos en charlar. No había nada que decir que no se hubiera dicho o gritado ya en su oficina 2 días antes. Dentro el proceso era absurdamente simple. 2 firmas, una verificación de identidad y el sello de los documentos oficiales. Para un matrimonio que había durado años, cimentado sobre interminables horas de trabajo compartido y finanzas entrelazadas, resultó decepcionante. El empleado fue amable, eficiente y afortunadamente desinteresado en nuestra historia. Puedes recoger tu certificado de divorcio esta tarde, dijo, guardando los papeles en una carpeta. Con esto termina el proceso. Le di las gracias, me puse de pie y me alejé del mostrador. Nathan se quedó un momento firmando la última página con un gesto elegante antes de reunirse conmigo en la puerta. Eso fue todo. Años de mi vida reducidos a una carpeta y un sello. Al salir a la tenue luz del sol invernal, la vi de inmediato. Sophie Elane estaba de pie junto a la acera, con su cabello rubio rizándose pulcramente sobre los hombros y un vestido blanco ajustado que le ceñía la figura. La elección del color fue deliberada, nupcial, simbólica, presumida. Sonrió al verme, no era la sonrisa cortés de la cortesía profesional. Era una sonrisa cortante hecha para cortar. Elena, dijo con dulzura, si dejas que Nathan se escape te arrepentirás. No dejé de caminar. Ni siquiera miré a Nathan para ver su reacción. En cambio mantuve la mirada al frente mientras mis tacones resonaban en el pavimento a un ritmo constante. No estaba allí para intercambiar pullas con una mujer cuya carrera y autoestima parecían depender de la atención de un hombre. Con el rabillo del ojo vi la expresión de Nathan. Algo complejo brilló allí, pero no me detuve a analizarlo. Había llegado al final del estacionamiento cuando una voz me llamó, ¿Señora Moore? Elena Moore. Me giré observando a la multitud hasta que mis ojos se posaron en un hombre alto con un traje gris oscuro a medida. Tenía el pelo canoso en las sienes y un porte seguro, como solo alguien que llevaba décadas triunfando podía lograr. Víctor Ayes, dijo extendiendo la mano mientras nos acercaba. Ayes and Clark Lab Group. Conocía el nombre. Todos en nuestra industria lo hacían. Su firma no solo era más grande que Cross Legal. Era una potencia, un lugar al que acudían los mejores abogados cuando querían batir récords y sentar precedentes. Víctor, dije tomándole la mano. Claro. Nos conocemos en congresos. Sí, brevemente dijo con una sonrisa. Pero llevo años siguiendo tu trabajo. Tienes unas habilidades litigantes excepcionales y una tasa de éxito notable. Fue extraño oír elogios la misma mañana en que había terminado formalmente mi matrimonio y mi sociedad. Me enteré de que renunciaste a Cross Legal, continuó Víctor. ¡Qué sorpresa en nuestro círculo! No pude resistir la oportunidad de hablar contigo directamente. ¿Estás libre para almorzar? Dudé mirando hacia el escritorio. Nathan y Sophie seguían hablando cerca de las escaleras. Sophie gesticulaba animadamente. Me volví hacia Víctor. Soy libre. Caminamos hasta el restaurante de al lado, un lugar tranquilo con reservados y camareros discretos, de esos donde se hacen tratos con salmón a la parrilla y vino añejo. Después de ordenar, Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante. Seré sincera, Elena. Nathan Cross no sabía lo que tenía. Dejarte ir es un error que le costará mucho más de lo que cree. Y francamente me gustaría sacar provecho de ese error. Arqueé una ceja. Me ofreces un trabajo. Yo te ofrezco ser socio, corrigió. Dirigir nuestro departamento de litigios. Tienes todos los recursos a tu disposición. Gestiona a los clientes que traigas como mejor te parezca. Remuneración competitiva, por supuesto, aunque imagino que esa no es tu principal motivación ahora mismo. No se equivocaba. El dinero nunca fue el tema central. El respeto sí. Reconocimiento. Y la libertad de trabajar sin ser menoscabada por alguien que decía amarme. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Víctor sonrió. Porque tu trayectoria habla por sí sola. Porque eres el tipo de abogado en el que los clientes confían para ir a la guerra por ellos. Y porque he visto cómo manejas la presión. Con discreción, con estrategia, sin dramatismo. Eso es raro.
Me recosté en mi asiento con los dedos agarrando mi vaso de agua. Nathan fundó Cross Legal para mí, ¿sabes? Cuando empezamos a trabajar juntos, reconoció mi talento y construyó la firma en torno a él. Siempre he estado agradecido por eso. Pero con los años he saldado esa deuda. En horas facturables, en casos ganados y en clientes fidelizados. En todo caso, estábamos a mano. Hasta que llegó Sophie. La expresión de Víctor no cambió, pero su mirada se agudizó. Entonces no hay motivo de culpa. Has cargado con tu parte. Quizás más. Ahora es hora de preparar algo para ti. El camarero dejó nuestros platos, el aroma a romero y limón impregnaba el aire. Tomé el tenedor, ya había tomado la decisión. Acepto, dije. ¿Cuándo quieres que empiece? En cuanto estés listo, respondió Víctor. Te enviaré la documentación mañana por la mañana. Chocamos nuestras copas, agua para mí y vino para él, sellando el acuerdo de una manera mucho más satisfactoria que el seco sello matutino del divorcio. Al caer la tarde, ya había firmado un contrato preliminar y salí al frío con una sonrisa sincera dibujada en los labios. No volví a casa de mi amiga. En cambio, encontré un apartamento amueblado en el centro y firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo. Aún no era mi hogar, pero era mío. El espacio era moderno, de líneas limpias e iluminación tenue, un lienzo en blanco a la espera de ser moldeado por alguien libre de viejas obligaciones. Esa noche desempaqué solo lo esencial, ropa, artículos de aseo, mi portátil y un certificado enmarcado de mi primer caso importante. Lo dejé en el escritorio junto a la ventana, con las luces de la ciudad brillando al fondo. Por primera vez en meses dormí sin despertarme en mitad de la noche con la cama vacía y la mente inquieta. Habían pasado 3 meses desde mi última salida de Cross Legal. Durante ese tiempo me había adaptado a mi nuevo puesto en Ayes y Clark con sorprendente facilidad. Víctor Ayes demostró ser un hombre de palabra. Tenía plena autoridad sobre el departamento de litigios, podía elegir a los mejores asociados y tenía las puertas abiertas para los clientes más influyentes de la firma. El trabajo era exigente pero limpio, libre de los juegos corrosivos que había soportado antes. Y entonces una mañana, mientras revisaba el expediente de un caso tomando un café en mi despacho, me llegó la primera noticia sobre el bufete de Nathan. Llegó en forma de notificación automática de una aplicación de noticias legales. La indignación pública por la gestión del juicio por venganza contra la madre por parte de Cross Legal. Hice clic. El artículo detallaba cómo Sophie Lane había asumido un caso de defensa penal sensacional. Una mujer acusada de matar para vengar a su hijo, y lo había manejado con la gracia de una excavadora en una cristalería. Sus argumentos habían sido fríos, mecánicos, insensibles a la indignación moral del público. Peor aún, su contrainterrogatorio a un testigo afligido se había hecho viral por razones completamente equivocadas. Un vídeo circulaba en línea. La voz de Sophie, llena de condescendencia, preguntaba a los deudos, ¿no es cierto que podrían haber evitado todo esto? Al final del juicio, el acusado fue condenado. Puede que el veredicto en sí no fuera culpa de Sophie, pero la imagen que dio fue desastrosa. Las redes sociales se llenaron de indignación. Los presentadores de noticias analizaron minuciosamente cada palabra. En 48 horas, el hashtag ColdCaseQueen era tendencia en 3 plataformas diferentes. Los clientes comenzaron a retirarse. Primero un goteo, 1 o 2 rescisiones de contrato discretas. Luego, una oleada. Las cuentas corporativas que Nathan había cortejado durante años enviaron notificaciones formales, alegando problemas de imagen pública y riesgo reputacional. Las cuentas oficiales de la firma en redes sociales se inundaron de comentarios furiosos. Las reseñas en Google se desplomaron. En un popular foro legal, una publicación anónima de un ex socio de Abogados Cruzados describió el caos interno, señalando a Sophie como la causa principal e insinuando favoritismo por parte de Nathan. No necesitaba adivinar si los rumores exageraban. Había vivido allí. El daño interno era aún peor. Varios abogados veteranos, ya desilusionados con el liderazgo de Nathan, aprovecharon la oportunidad para abandonar el equipo. Sin sus facturas, los ingresos del bufete se desplomaron. La moral estaba por los suelos, el tipo de ambiente donde las conversaciones en voz baja se interrumpían cuando Nathan entraba en la sala. A principios de la primavera,
el número de casos de contralegales había disminuido lo suficiente como para captar la atención de la prensa legal de la ciudad. Un titular de Metro Legal Watch decía: ¿están los casos de contralegales descontrolándose? La llamada llegó una tarde lluviosa de jueves. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Nathan. Lo miré un momento dudando si responder o no. Al final, la curiosidad me venció. Elena, dijo en cuanto contesté con una voz extrañamente formal. Necesitamos hablar. Sobre la firma, dijo como si fuera obvio. Ya viste las noticias, Sophis. Aunque no está gestionando bien las críticas, la percepción del público nos está matando. Quiero que vuelvas. Podemos olvidar lo pasado. Empezar de cero. Casi me río. ¿Quieres que vuelva a arreglar tu desastre? Te ofrezco la oportunidad de restaurar lo que ayudaste a construir, dijo, adoptando ese tono persuasivo que usaba con los clientes indecisos. Podemos renegociar tu puesto, tu sueldo. Puedes tener más autoridad. Soy yo extendiendo una rama de olivo. Una rama de olivo. Como si él fuera el benévolo aquí. No me interesa, dije. Elena, no te precipites, insistió. Ya he hablado con todos los que merecen la pena en esta ciudad. Si esperas otra oferta, no llegará. Nadie más te aceptará. Sonreí para mí mismo, reclinándome en la silla. ¿De verdad? Sí. A menos que estés dispuesto a empezar de cero en otra ciudad, es mejor que vuelvas ahora. Qué curioso, dije con ligereza, porque ya he firmado con otra persona. Silencio. Luego, cauteloso. ¿Quién? Víctor Hayes, dije. Hayes y Clark. La profunda inspiración del otro lado fue casi satisfactoria. Mientes. No, dije saboreando el momento. No lo estoy. De hecho, llevo 3 meses allí. Sociedad. Control total de los litigios. Deberías leer los boletines del sector con más atención. Nathan se recuperó rápido, o lo intentó. Si eso es cierto, entonces Hayes cometió un error. ¿Crees que te apoyará cuando escuche lo que tengo que decir? Adelante, dije. Me encantaría saber qué versión se te ocurre. Terminamos la llamada allí, pero no me sorprendió que Víctor pasara por mi oficina a la mañana siguiente con una expresión ligeramente divertida. Tuvimos una conversación interesante anoche, dijo. Tu exmarido parece pensar que debería reconsiderar tu contratación. Afirmó que hubo un pacto de caballeros en el círculo local para incluirte en la lista negra. Y pregunté. Víctor curvó la boca. Y le dije que si existía tal acuerdo, era infantil, mezquino e inaplicable. Además, Hayes & Clark no acepta consejos profesionales de empresas en crisis. 2 días después, asistí a un almuerzo de la asociación legal con Víctor. Nathan estaba allí, con un encanto forzado. En un momento dado, lo vi acorralando a Víctor cerca del buffet, gesticulando con una agitación apenas disimulada. Me acerqué lo suficiente para oír la voz de Víctor tranquila, con el tono justo para llamar la atención. ¿Qué clase de discurso es ese, Cross? ¿Intentar quitarle el sustento a alguien porque te dejó? ¿Crees que eso es profesional? Los demás socios te han estado dando la cara porque tus números fueron decentes los últimos 2 años, pero ahora estás haciendo el ridículo. Y francamente, la empresa. Varias cabezas se giraron. Nathan se sonrojó y apretó la mandíbula. Víctor no esperó respuesta. Simplemente se giró, me vio y sonrió. Ah, Bennett. Se contuvo y luego corrigió más. Me alegra que hayas venido. El incidente se extendió más rápido de lo que Nathan pudo contenerlo. En una ciudad donde la reputación era moneda corriente, ser reprendido públicamente por Víctor Hayes fue un golpe que le dolería por mucho tiempo. Al final de esa semana, los rumores sobre Cross Legal habían cambiado. Ya no se trataba solo del caso catastrófico de Sophie. Se trataba de la incapacidad de Nathan para liderar sin dejar que los rencores personales interfirieran. Para mí los días transcurrían sin cambios. Mi carga de trabajo en Hayes y Clark aumentó, mi equipo se adaptó y el departamento de relaciones públicas de la firma, discretamente, mejoró mi perfil en publicaciones del sector. Las llamadas de Nathan cesaron.
También sus intentos de bloquearme. Sospeché que no era porque se hubiera dado por vencido, sino porque se estaba quedando sin energía para luchar en batallas que no podía ganar. Era tarde cuando sonó mi teléfono, mostrando un número que no había visto en meses. Por un segundo pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me venció. Respondí con un tranquilo Elena Moore. No hubo saludo. Solo la voz de Sophie, tan aguda como para cortar el cristal. Así que espetó: debes estar orgulloso de ti mismo. Fruncí el ceño y me recosté en la silla de la oficina. Disculpe. No se haga la inocente. Te has estado regodeando desde que arruiné ese juicio. Sé que has estado hablando con tus amiguitos de la industria, contándoles historias, haciéndome quedar como un incompetente. No necesito hacerte quedar como tal, dije rotundamente. Tú mismo lo hiciste. Hubo un instante de silencio, luego alzó la voz. ¿Crees que Nathan no ve lo que haces? Estás intentando arruinarnos. No soportas que me haya elegido a mí. Antes de que pudiera responder, otra voz me interrumpió, la de Nathan. Sophie, dame el teléfono. No espetó. Necesita oír esto. Oí el sonido apagado de una pelea por el teléfono. El crujido de la tela, luego la voz de Nathan ahora más aguda. Basta, Sophie. Estás armando un escándalo. Una escena. El tono de Sophie era incrédulo. Me lo prometiste, Nathan. Dijiste que una vez que Elena se fuera, construiríamos una vida juntos. Dijiste que sería tu socio en la empresa y en todo lo demás. No. Ahora apenas me miras. La respuesta de Nathan fue fría. Dije lo que necesitaba para conseguir lo que quería. Incluso desde mi lado de la línea, pude oír cómo Sophie se quedaba sin aliento. Me has mentido. Llámalo estrategia, dijo. Fuiste útil en ese momento. Eso es todo. Las palabras fueron como un golpe físico. Lo oí por la voz quebrada de Sophie. Útil. El siguiente sonido fue el portazo de una puerta. Entonces solo se oyó la respiración de Nathan en la línea. Se ha ido, dijo finalmente. Para siempre, creo. Estoy seguro de que sobrevivirás, dije secamente. Elena. Su voz cambió adoptando ese tono suave y persuasivo al que antes era susceptible. La he cortado por completo. No hay nadie más. Ahora solo estoy yo. Podríamos intentarlo de nuevo. Podríamos reconstruir lo que teníamos. No dije simplemente. No puedes simplemente. Su tono se quebró, el primer indicio de verdadera emoción que le oía en años. No puedes tirar todo lo que construimos. ¿No recuerdas cómo era antes? Las noches construyendo la firma, celebrando nuestro primer caso importante, los planes que hacíamos. Lo recuerdo, dije en voz baja. También recuerdo cómo me menospreciabas delante de mis socios. Recuerdo que le entregaste casos en los que trabajé durante meses a Sophie porque te miraba con recelo. Recuerdo haber encontrado sus medias en el cajón de tu escritorio. Fue un error, dijo rápidamente. Un error. Fue una elección, interrumpí. Una y otra vez la elegiste. Y no puedes elegirme ahora solo porque ella ya no está y la empresa está en crisis. Hubo un largo silencio al teléfono. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi entrecortada. ¿Y eso es todo? Después de todo. Eso es todo, dije. Querías liberarte de mí, Nathan. Ya lo tienes. Úsalo bien. Colgué antes de que pudiera responder. Por un momento me quedé allí sentado con el teléfono todavía en la mano, rodeado del silencioso murmullo de la oficina. Sentí. Nada. Ni rabia, ni pena. Solo un vacío puro, como cerrar la última página de un libro que había dejado de disfrutar hacía tiempo. No volví a saber de Sophie. En el sector se decía que había dejado la empresa por completo, alegando diferencias irreconciliables con la dirección. Una frase cortés que apenas ocultaba la verdad. La empresa de Nathan seguía desmoronándose lentamente, pero ya no me importaba lo suficiente como para seguir los detalles. Lo que le sucediera de ahora en adelante ya no era asunto mío.
La primera señal de que Cross Legal estaba en crisis no provino de los titulares ni de los foros. Provino del silencio entre titulares. Durante semanas no hubo fotos de prensa de Nathan estrechando la mano de un nuevo cliente, ni publicaciones patrocinadas sobre otra victoria histórica, ni fotos de socios en fiestas en salones relucientes. La ciudad tiene la costumbre de quedarse en silencio antes de emitir un veredicto. Y lo estaba haciendo ahora. Desde mi oficina en Hayes & Clark, observé cómo el horizonte se oscurecía al caer la noche mientras mi equipo recogía sus cosas tras otro día intenso. No debería haber sentido nada por el lento declive de Nathan. Ni alegría ajena, ni lástima, solo la pura neutralidad que cultivé en el trabajo. En general, lo logré. A veces no 3 meses desde el almuerzo donde Víctor lo menospreció públicamente. 2 desde que Nathan dejó de llamarme. Una vez, un socio senior de Cross Legal, a quien yo había asesorado, preguntó discretamente si teníamos vacantes y se unió a nosotros una semana después. Para entonces el rumor ya no era un rumor. La nómina había bajado. Un retenedor estaba congelado. 2 habían desaparecido. Entonces un martes a las 7:14 sonó mi teléfono con un número local desconocido. Señorita Moore, dijo una voz masculina. Detective Rowe, homicidios. Llamo por Nathan Cross. No dije nada por un instante, el aire de la tarde se volvió repentinamente demasiado quieto. Ha habido un incidente en Cross Legal, continuó. Una mujer, Sophie Lane, fue trasladada a St. Mark's. Ella no sobrevivió. El señor Cross está detenido. Le ha pedido que lo represente. Perdí el aliento sin darme cuenta de que lo había estado conteniendo. ¿Qué pasó? Las declaraciones preliminares y las pruebas observadas indican un altercado. Los testigos describen gritos. Hubo un forcejeo en la oficina del señor Cross. Se usaron tijeras de acero pesado. Seguimos recopilando los resultados de vigilancia y de laboratorio. Apreté un nudillo contra la ventana como si el cristal pudiera anclarme. Bajaré. Deberías saberlo, añadió con voz más suave. Hay mucha historia aquí, por lo que entiendo. Tómate tu tiempo. No necesito tiempo, lo dije y lo decía en serio. Estaré allí en 20 minutos. La comisaría por la noche vibra con una energía diferente. Voces más graves, tonos más agudos. Firmé, me hicieron pasar por el cristal y encontré a Nathan en la sala de entrevistas 2. Sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas. Una mancha marrón seca que no quise identificar se le había quedado cerca del puño. Su rostro se había desmoronado en años que nunca le había visto. La agudeza que una vez abría las habitaciones ahora la penetraba. Elena. Exhaló como un hombre que emerge. Gracias a Dios. El sábado. Estoy aquí como abogado, no como. Nada más. Asintió rápidamente como si aceptar pudiera rebobinar el último año. Dicen. Se le quebró la voz. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Dicen que la asesiné. No fue así. Dime que recuerdas, dije mientras presionaba la luz roja de la grabadora. Sus manos temblaron y luego se apretaron. La firma ha estado sangrando. Clientes, socios. Le dije a Sophie que ya no podíamos seguir con los proyectos de marketing vanidosos. Ella ha estado distante. Distante, repetí. Esta noche recibí un aviso de informática de que alguien estaba moviendo fondos. 3 transferencias escalonadas, canalizadas a través de una empresa de consultoría de responsabilidad limitada que no reconocí. Se frotó las sienes. Regresé a la oficina. Sophie estaba allí. Luces apagadas. La puerta estaba abierta. Estaba en mi escritorio, Elena. Mi escritorio. Sacar dinero de la operación. La confronté. Dijo algo sobre un paracaídas, que se lo merecía después de todo lo que le había prometido y no le había cumplido. Su mirada se dirigió al espejo, sabiendo que había detectives detrás. Luego volvió a mí. Tomé el teléfono para llamar a seguridad. Intentó arrancármela. Forcejeamos. Me dio una bofetada. La aparté de un empujón.
Ella tomó las tijeras, ya sabes, esas pesadas que estaban en el portalápices, y las agitó. Él tragó saliva con dificultad. Los agarré. Para detenerla. Ella arremetió de nuevo. Fue rápido. Abrió y cerró la mano como si el peso aún estuviera ahí. No quise decir. Dejé que el silencio se prolongara. Nathan, ¿la apuñalaste? Abrió la boca. Cerró la boca. Sí, susurró. Una vez. Quizás 2 veces. No lo sé. Ahí estaba, todo el caso condensado en un solo sí. ¿Por qué preguntaste por mí?, pregunté. Me miró fijamente con el pasado en la mano. Porque eres la única que no me miente sobre mis posibilidades. Y porque una vez fuiste quien pudo sacarme de mi peor versión. No respondí. Haré una cosa por ti, dije. Me aseguraré de que el proceso sea justo y que los hechos se presenten con claridad. Si hay una manera de reducir los cargos, la encontraré. Pero no fabricaré uno. Entendido. Asintió con alivio y miedo a partes iguales. Entendido. Las pruebas llegaron en un flujo lento e implacable. Primero llegaron las declaraciones de los testigos. 2 compañeros que trabajaban hasta tarde oyeron gritos: «Me lo prometiste». «Deja eso. Ni te atrevas». Un asistente legal vio a Sophie entrar corriendo a la oficina de Nathan. 10 minutos después, oyó un estruendo y cristales rotos. Luego, un grito. Luego vinieron las cámaras de vigilancia. Las cámaras del vestíbulo captaron a Sophie entrando sola a las 6:53, cabizbaja y con una bolsa de tela apretada contra el costado. Nathan llegó a las 7:06, con el rostro firme y caminando con paso firme. No había cámaras en la suite ejecutiva. Nathan había insistido en la privacidad cuando planificamos la renovación. No se me escapó la ironía, pero una cámara del pasillo lo mostró cerrando la puerta y 11 minutos después, abriéndola con el teléfono pegado a la oreja, gritando pidiendo ayuda. Los forenses contaron su propia y contundente versión. El análisis de las salpicaduras de sangre identificó una constelación. Una salpicadura de velocidad media, consistente con una embestida contundente. Los arcos desprendidos en la pared del fondo sugerían al menos 2 movimientos. Las tijeras de acero pesado de 20 centímetros, grabadas con CL cruz legal, llevaban la sangre de Sophie y las huellas de Nathan. La herida indicaba un ángulo descendente en la parte superior izquierda del pecho. Una línea terrible y eficiente. Luego vino la investigación forense digital. Registros informáticos de intentos de transferencia de la empresa operativa a una nueva LLC, Lane Strategic Holdings, presentados semanas antes con la dirección del apartamento de Sophie. Fraude, sí. Pero a la ley le importa la secuencia. ¿Qué sucedió primero, si el uso de fuerza letal fue necesario o razonable? Si pudiera moldear esa secuencia hacia el caos en lugar de la fría intención, podríamos desviar la acusación del asesinato hacia el homicidio pasional, tal vez incluso una forma de defensa propia excesiva. No era la salvación. Era menos ruina. Me encontré con Nathan en la cárcel con un bloc amarillo lleno de notas. Dejaremos de lado los preámbulos y pasaremos directamente a lo esencial, dije. Reconocemos que tú causaste la lesión. Impugnamos la intención. Lo presentamos como una lucha repentina y volátil, desencadenada por una traición financiera. La suya, agravada por meses de estrés. Extendiste la mano para desarmar. La estocada fatal se produjo en un frenesí. Cuanto más describimos la deliberación, peor se pone. Me creerán, dijo. Creerán lo que la evidencia les permita creer, dije. Ayúdenme diciendo la verdad con franqueza. Sin adornos. Sin monólogos autoexculpatorios. Asintió. Y una cosa más añadí. Si me vuelves a contactar con alguna petición por nosotros, me retiro del caso. ¿Entiendes? Un respingo, pero lo entendí. La comparecencia atrajo miradas. La sala del tribunal bullía de alegría malsana, expresada como interés cívico. Los periodistas se alineaban en la última fila, con los bolígrafos en alto como lanzas. Nathan lucía un traje azul marino que le había prestado un amigo. No llevaba esposas,
pero la gravedad del cargo era un peso en sí misma. Se declaró inocente de asesinato en segundo grado, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la tribuna del juez como un hombre que se está ahogando observando las manos de un socorrista. Presenté mociones para excluir la prueba de carácter incendiario y admitir los registros financieros de los intentos de transferencia de Sophie para establecer la provocación. La fiscalía luchó para que el dinero no se revelara. Lo llamaron un espectáculo secundario, pero el juez Álvarez permitió un alcance limitado. El jurado pudo escuchar sobre los traslados para contextualizar el argumento, no para justificar la violencia. El juicio comenzó un lunes con un suave olor a barniz viejo y un silencio que parecía ritual. El fiscal Caleb Hart, meticuloso e incisivo, le dijo al jurado que no se trataba de una ruptura difícil ni de una empresa en quiebra. Se trataba de decisiones. El acusado decidió tomar un instrumento mortal, dijo con la palma de la mano abierta hacia las tijeras selladas en una bolsa de pruebas. Decidió clavársela en el pecho a una mujer. Mi apertura fue más limitada. No escucharán una defensa que glorifique al señor Cross, comencé. Escucharán una defensa que reconozca el pánico humano desordenado. Este caso se vive en segundos. Una pelea frenética por un teléfono, un destello metálico que amenaza pero no perfora, y un impulso catastrófico en medio del caos. Nadie puede retroceder segundos. Solo podemos examinarlos. Testigo tras testigo esbozan el paisaje sonoro de la discusión. El asistente legal lloró al describir el grito de Sophie. El empleado de la oficina más cercana a Nathans bajó la vista al admitir que había oído algo pesado caer al suelo. No había entrado. Un guardia de seguridad describió haber encontrado a Sophie en la alfombra, con un charco de sangre, a Nathan arrodillado, con las manos pegajosas, repitiendo, «Llama al 911, llama al 911». Entonces el médico forense. Clínico cuidadoso. La hoja entró por encima de la tercera costilla, se inclinó hacia abajo y cortó el pulmón hacia el pericardio. ¿Sobreviviría?, pregunté. Con intervención quirúrgica inmediata y si la trayectoria hubiera sido un poco menos profunda, quizá. Como ocurrió, improbable. Estipulamos la causa de la muerte para evitar fotos innecesarias. Las caras del jurado me indicaron que había tomado la decisión correcta. El asco no tolera los matices. El estado se basó mucho en los patrones de sangre y en la fuerza de Nathan. «Mides más de 1,8 metros, ¿verdad?», le preguntó Caleb al ser interrogado más tarde. «Hacías ejercicio con regularidad. Tienes un saco pesado en casa. Así que cuando dices que empujaste a la señora Lane, ese empujón fue fuerte». Las manos de Nathan se apretaron contra la barandilla. No intentaba lastimarla. Solo quería que parara. ¿Parar qué?, preguntó Caleb. ¿Transferir dinero? ¿O dejarte? La objeción fue inmediata. Mantenida. Cuando llegó mi turno, le pedí al gerente de TI que explicara al jurado las 3 transferencias programadas esa noche. Cantidades, plazos, destino. Dejé que las cifras delataran el robo sin adjetivos. Luego llamé a Nathan, no porque creyera que pudiera cautivarlos, no podía, sino porque el silencio parecería arrogancia. Habló con voz entrecortada. Estaba furioso. Había estado abusando de la empresa. Cuando me di cuenta, la confronté. Se rió. Dijo que era lo que me merecía. Tragó saliva. Alcancé el teléfono. Lo agarró. Vi las tijeras en su mano, parecía que había cortado algo antes y entré en pánico. Las agarré. Ella arremetió de nuevo. Yo. Su voz se atenuó. Todo sucedió a la vez. ¿Intentabas matarla?, pregunté. No dijo y por un segundo la sala le creyó porque él se creía a sí mismo. La cruz de Caleb desbarató el momento. Señor Cross, ¿cuántas veces lo empujó? No lo sé. El patrón de descarte sugiere al menos 2. ¿Te detuviste después del primero? No lo recuerdo. Y aún así recuerda sus palabras exactas, su risa. Conveniente. Objeción. Sostenida. De todos modos, el punto había aterrizado. 2 bolas curvas se lanzaron en la recta final. La primera a un testigo sorpresa, el esposo de Sophie. ¿Esposo?
La onda expansiva que recorrió la sala fue audible. Declaró haber tenido un matrimonio breve e impulsivo, mantenido en secreto por motivos profesionales, haber pasado meses trabajando hasta tarde, haber recibido un mensaje de ella a las 6:45 de la tarde, donde se reunió con Nathan para ajustar cuentas. La frase sonaba transaccional y condenatoria a la vez. La segunda, el vídeo de la cámara corporal de un conserje. La nueva política del edificio obligaba al personal de limpieza a grabar en las áreas ejecutivas fuera del horario laboral para resolver disputas de seguridad. La cámara no mostró el interior de la oficina de Nathan, pero capturó el pasillo durante el momento crítico. La voz de Sophie, furiosa y aguda, me mentiste, la de Nathan, más baja y fuerte, bájala, un golpe sordo, el sonido agudo del metal golpeando la madera, el grito y luego Nathan irrumpiendo en el pasillo con sangre en la muñeca, pidiendo ayuda a gritos. El jurado tuvo el caos que prometí. También tenían la hoja, el ángulo, la fuerza. Los alegatos finales eran un estudio de proporciones. Caleb enmarcaba las decisiones. Le presenté una segunda acusación. Él pidió homicidio en segundo grado. Yo abogué por homicidio involuntario por disputa repentina o arrebato pasional, o por defensa propia excesiva. No tardaron mucho. En el primer cargo leyeron los 4 con voz firme, declaramos al acusado, Nathan Cross, culpable de homicidio voluntario. Un murmullo invadió la sala. Algunos se sorprendieron por la reducción, otros por la simple condena. Nathan exhaló un suspiro tembloroso que parecía casi gratitud, menos que asesinato, más que esperanza. La sentencia se dictó 2 semanas después. Las palabras del juez fueron cautelosas. Este tribunal reconoce la inestabilidad emocional presente, la provocación financiera y la falta de antecedentes violentos del acusado. También reconoce la inviolabilidad de la vida y el deber de moderación. Te condeno a 14 años de prisión estatal, con derecho a libertad condicional después de 9. Se te acreditará el tiempo cumplido. Nathan cerró los ojos. Al abrirlos me buscó. Me mantuvo la mirada fija. Afuera, la prensa florecía como un campo de micrófonos. El chofer de Víctor ya se había detenido, pero antes de que yo entrara, un oficial salió corriendo. Señorita Moore, le pregunta si quiere hablar con él. Solo un momento. Dudé solo lo suficiente para saber que no me arrepentiría. Dentro un agente estaba a un lado mientras Nathan esperaba en la pequeña sala de espera. Los grilletes tintineaban al moverse. Elena, dijo con voz áspera. No sé cómo decir nada que importe. Fui horrible contigo. Me convertí en otra persona. Fuiste la última persona que me dijo la verdad. Gracias por eso. Lo siento por todo lo demás. La disculpa no fue la llave de ninguna puerta en mí. Fue un registro que finalmente quedó grabado donde pertenecía. Cumplí con mi deber, dije. Te di justicia. Eso es todo lo que te debía. Asintió con la garganta en movimiento. ¿Tú tuviste alguna oportunidad? No, dije suave pero seguro. Desde el momento en que la elegiste y luego decidiste mentir al respecto, no hubo camino para volver a nosotros. Y desde el momento en que elegiste la espada, tampoco hubo camino para volver a quien eras. Le brillaban los ojos, pero no discutió. El ayudante le tocó el codo. Se puso de pie con cadenas murmurando y por primera vez desde que lo conocía, Nathan Cross no intentó controlar la sala. Se dejó guiar. Salía la luz de la tarde que olía ligeramente a lluvia. La ciudad vibraba a mi alrededor, despreocupada, intacta. En el coche Víctor no me preguntó dónde había estado. No le hacía falta. ¿Cena a las 8? En cambio, dijo con la vista fija en la carretera. Llevas 3 pruebas a la vez. Te mereces algo con ajo y mantequilla. Sonreí. 8 obras. Pasamos por delante de la manzana donde la firma que Nathan construyó solía brillar con seguridad a altas horas de la noche. Sus ventanas estaban oscuras ahora con un cartel de "Se alquila" pegado en una esquina del cristal del vestíbulo. Durante un instante el recuerdo intentó aflorar. Primeros vientos, primeros brindis, la emoción de construir algo desde la audacia. Entonces la imagen se disolvió como el aliento en un espejo.
En casa, regué el pequeño bosque de plantas que había sobrevivido los últimos meses con mis nuevas rutinas. Coloqué mi carpeta de prueba en el estante junto al certificado enmarcado de mi primer caso emblemático, alineé los lomos y dejé que se calmara. No sobreviví a Nathan, pensé. Sobreviví a la versión de mí misma que lo toleraba. Esa mujer había hecho lo mejor que pudo con lo que sabía. Esta sabía más. En el balcón, la ciudad ofrecía su habitual recital vespertino. Sirenas lejanas, la risa de un vecino, el tintineo de una campana de bicicleta, un tren que suspiraba al pasar junto a las luces del río. Me apoyé en la barandilla, sentí el frío del metal contra las palmas de las manos y dejé que el aire me recorriera. Mañana habría mociones, clientes y estrategia, trabajo que llenaría mis días de propósito. Esta noche cenaría con gente que respetaba la mía. Y más allá de eso, habría una vida que elegí porque finalmente había aprendido a elegirme a mí misma. Detrás de mí mi teléfono vibró y se quedó inmóvil. No lo alcancé. Todavía no. El cielo se oscureció, la ciudad parpadeó y en algún lugar, un violinista en una escalera de piedra tocó una melodía que recorrió 12 pisos hasta encontrarme. Me quedé hasta que la última nota desvió el aire y se desvaneció, luego entré, cerré la puerta y la dejé correr. Fin.